de compartir la palabra y agradezco al Señor por esta oportunidad. Amén. Como estábamos cantando, hermanos, a veces cantamos por cantar, pero si le ponemos sentido y sabemos lo que decimos, estamos diciendo nada más y nada menos que aquí estoy, pues tú todo lo diste por mí. El hecho de que estemos en la casa de Dios también es por su gracia, ¿no? El Señor te permite a vos y a mí cantarle, usar nuestros labios. A mí me permite usar la guitarra, ¿sí? A Mati le permite estar en la proyección, ¿sí? A las chicas también en las voces, a mi hermano en la batería, en el teclado. Compartir una palabra, un agradecimiento, el Señor te permite, hermanos. Amén. Y por eso estamos acá, solamente por su gracia y su misericordia, y somos lo que somos, como decía Pablo, por eso. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Él no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. Y la palabra de Dios nos dice también que Jesús no se avergonzó de llamarse hermano tuyo y mío, hermanos. ¿Qué le parece? La palabra de Dios nos dice eso en Hebreos, ¿sí? Nos dice que por medio de la fe murieron todos esos héroes que nos habla capítulo 11 de Hebreos, murieron todos sin alcanzar lo prometido, proveyendo una patria mejor. Ellos sabían que tenían algo mejor de parte de Dios, por lo cual dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y la palabra de Dios dice que ese sumo sacerdote nos convenía perfecto, ¿sí? Sin mancha, nos dice capítulo 2 de Hebreos, y el versículo 11 dice que Jesús también no se avergüenza de llamarse hermanos. ¿Qué le parece? Dios, Jesús. Y Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que la esperanza, ¿sí?, no avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado en tu corazón y el mío. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. La Trinidad, hermanos. Dios en tres personas, diciéndote, no me avergüenzo de vos. Y por eso quiero compartirte esta palabra y decirte que no te avergüences de Cristo. No te avergüences del Señor. Quiero que compartas conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer con ayuda del Señor. Sabemos que nosotros nada podemos dar, nada podemos decir, pero que sea el Espíritu Santo hablando y dejarnos algo, primeramente a mi vida y a tu vida, hermano, y que podamos meditar en su palabra. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 8. Gracias a Dios por este día. La verdad que sigue haciendo mucho frío, pero podemos estar. Y también, ¿sabes qué? Es por la gracia de Dios que estás acá. Y por la gracia de Dios podemos estar acá. Y Él ya sabía, ¿no?, quién íbamos a estar y quiénes no pueden estar, ¿no? Seguimos orando por las peticiones y las necesidades. Amén. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no te avergüences de ¿qué? De dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que, ¿qué dice? Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vamos al versículo 13 ahora. ¿Qué dice? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿En qué? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y el versículo 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, capítulo 8 decía, no te avergüences. ¿Sí? Versículo 8, perdón. Esta es la última epístola que Pablo le escribe. La última epístola, Pablo ya sabía que se tenía que morir, que iba a ser sacrificado por la causa de las causas que era el Señor. Y en el capítulo 1 hasta el versículo 7, Pablo le habla a un muchacho que ya no era tan muchacho, sino que tenía 40 años ya. Ya era un adulto, ¿no? Ya no era un joven.
Timoteo, ¿sí? Y podemos ver a modo de introducción que le hace dos recuerdos que les menciona desde el capítulo 1 al versículo 7. Primero, le recuerda a Pablo la causa de su encarcelamiento. Timoteo, te voy a hacer recordar por qué estoy acá, por qué estoy preso en Roma. Yo ya sé que voy a ser sacrificado. El Señor ya le había hablado a Pablo y él sabía que le voy a mostrar a Ananías, le dijo Dios a Ananías, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 9, ¿verdad? Y también, ¿saben lo que le recuerda a Pablo? La unidad que tenían ellos, Pablo y Timoteo. ¿Cómo fueron llamados? Capítulo 16 de Hechos, que daba buen testimonio, Iconio y Listra, ¿de qué? De Timoteo, lo conocían. Es como si fuera que a vos, hermano, a vos, hermana, te conozca la Ferrere, te conozca Casanova y digan, esta es una hija de Dios. Este hermano, esta hermana está en las cosas de Dios. Toda esa ciudad, toda una región, daban buen testimonio y conocían de Timoteo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces la palabra de Dios nos dice que capítulo 3 daba gracias, Pablo, deseando verte pronto, de tus lágrimas, después hablando de la abuela, ¿sí? De la madre, y de un consejo que le dice, aviva el fuego del don de Dios. Después le habla a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el versículo 8 que estábamos compartiendo, viene ese por tanto. Así después de que estaba hablando y recordando esas cosas, Pablo le dice, así que por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermanos, la palabra de Dios, Hebreos, por la fe, por medio de la fe estábamos compartiendo, murieron todos estos. En el capítulo 11, que te aconsejo, así como Pablo le decía a Timoteo, yo te aconsejo, hermano, que leas Hebreos capítulo 11. Y si no despierta algún tipo, no te hace crecer la fe, hermanos, la palabra de Dios solamente te hace crecer la fe. ¿Sabías eso? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero sí lo oigo. Y todos esos héroes de la fe no lo habían visto, pero habían escuchado que había un Dios. Y la palabra de Dios dice en el versículo 6, es imposible agradar a Dios sin fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Dios existe. No lo veo con mis ojos físicos, pero lo he escuchado. Timoteo los ha escuchado desde Eunice, Loida, la abuela, ¿sí? ¿Has escuchado, Timoteo? Acordate que estuvimos en esos viajes misioneros y te tomé y me acompañaste. Pablo le dice, mirá, acordate, ¿sí? Y acordate de mis prisiones, que yo estoy acá por la causa de Cristo. ¿Por qué? Por hablar de Cristo. Entonces dice, así que ese espíritu que tengo yo, decía Pablo, en otras palabras, es de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, así que no te avergüences de dar testimonio. Hermano, y quiero dejarte esto. Primeramente, no te avergüences, le está diciendo Pablo, de hablar de Cristo. La sabemos, ¿sí? Pero dice, no te avergüences de hablar de Cristo. Y dice, ni de mí, preso suyo. Pablo decía, no te avergüences, en otras palabras, de hablar la buena noticia, de hablar del Evangelio, de hablar de Cristo, y tampoco te avergüences de mí, porque yo estoy, acordate, Timoteo, por la causa de Cristo, porque he servido toda mi vida al Señor. Y él lo sabía. ¿Sí, hermanos? Luego dice, si no, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros transmitimos a Jesús, no solamente de labios, sino también con lo que hacemos. ¿Sí? Si ponemos en porcentaje del 100%, un 25% sería lo que decimos, lo que yo digo. De la abundancia del corazón, habla la boca. De la abundancia de lo que pensás, de la abundancia de lo que está en tu mente, de la abundancia de lo que te alimentás, de la abundancia de lo que escuchás, de tu entorno, de tus influencias, ¿sí? De a quién tenés ahí en balanza, de en quién realmente pones tus esperanzas. Ahí habla la boca. Tus labios hablan de eso, de lo que vos pensás. ¿Sí? Hay un dicho que dice, mente desocupada
taller del diablo. Si nosotros, Filipenses dice capítulo 4, decía Pablo, en esto pensá, si hay algo digno de alabanza, si hay algo que diga, despierta mi pasión por Jesús, si hay algo que realmente enciende el fuego del don de Dios, si hay algo realmente que despierta mi pasión y arde ese fuego en mi vida, eso, pensá en eso. Pensá en eso, algo que te lleve, una alabanza que te lleve a la palabra de Dios. Como siempre repetimos, una oración, ¿sí? A veces compartimos un pasaje y te lleva a otro pasaje, porque la palabra de Dios es la que te produce fe. Si nosotros estamos acá, es para alimentarnos ¿de qué? De la palabra de Dios, ¿sí? Y hay algo muy importante, si no la leemos en nuestra casa, no pretendamos, hermanos, que ya realmente lleguemos a un porcentaje determinado de fe, si no la leíste en tu casa, si no la lees en todo momento, tenés el celular para descargarte la aplicación, puedes darle play y una persona te habla y te relata la palabra de Dios. Está la Biblia también dramática y es como que Pablo le dice, Timoteo, y está eso, como para decirte, para que te haga un poco más de sentido, de significado. Tenés un montón de recursos ahora, ¿sí? Y todo esto, hermanos, es ciertamente para que puedas crecer. ¿Cuántos quieren crecer en el camino del Señor? Pero tenés que leer la palabra de Dios y ser hacedor, no solamente oidor, sino hacedor. Es la certeza de lo que se espera, la fe y la convicción de lo que no veo, pero oigo. No lo vi, pero lo escuché. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? No el noticiero, no ciertas influencias, sino oír la palabra de Dios. Escuchala, hermanos, alimentate. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice acá, no te avergüences de dar testimonio. Transmito a Dios con lo que digo un 25%. Con lo que hago puedo transmitir a Dios un 50%, un 60% si se quiere, lo que yo hago, ¿sí? Pero un 100% es lo que yo digo y lo que yo hago como hijo de Dios, como hija de Dios, estoy transmitiendo mi vida un 100%, que yo soy hijo de Dios. Transmito a Cristo. De eso se trata el Evangelio. ¿De qué? De hablar de Cristo. No te avergüences de transmitir a Cristo, Timoteo. El primer paso, hermanos, que nos habla la palabra de Dios, no te avergüences acá, versículo 8. Así que acordate lo que pasamos, Timoteo, acordate que yo estoy preso por la causa de Cristo, te aconsejo que avive el fuego de don de Dios que está en ti, y así, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No nos avergoncemos de hablar de Cristo, hermanos. Como compartía mi hermano, ¿sí? Hay muchas señales, el mundo va de mal en peor, dice que la maldad se va a multiplicar, Jesús lo dijo, pero más gracia Dios va a derramar. La gracia de Dios es nuestro único recurso, más que suficiente, que la gracia de Dios es Cristo. No es un atributo de Dios. La gracia vino por causa de nuestros pecados. Seguimos siendo pecadores, pero no practicamos el pecado como hijos de Dios. Y si hemos pecado, tenemos un abogado que es a Jesús, hermanos. Por eso no te avergüences de dar testimonio de Cristo. No te avergüences. No hay nada que te pueda acusar ni condenar. Sos un hijo de Dios y como estamos compartiendo, cantando, Dios te ama. Dios nos ama. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? De dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y también, hermanos, dice, no te avergüences de participar de las aflicciones por hablar de Cristo. No solamente hables de Cristo, Timoteo, sino que dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, ¿según qué? El poder de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Prepárate para sufrir. Prepárate para sufrir, Timoteo. Participá de las aflicciones por hablar de Cristo. Si no estamos preparados para sufrir, realmente no servimos como discípulos de Cristo. El Evangelio, ¿sí?, no es por causa del pecado este sufrimiento, sino por la causa de Cristo. ¿Saben lo que decía una persona que se llamó Pedro, el apóstol? Puesto que Cristo ha padecido, decía, así como Cristo padeció. ¿Se acuerdan que murió en la cruz? Decía Pedro, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Y volvemos a lo mismo. ¿Sí? ¿En qué pensamos? En Cristo. Ármense del mismo pensamiento. Recuerden lo que Cristo hizo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Sí? Y nosotros también armémonos del mismo pensamiento. ¿Para qué? Para saber que nosotros estamos acá realmente para hablar de Cristo y estar dispuestos no solamente a hablar, sino a sufrir, a prepararnos
pase lo que pase, venga lo que venga, pero sabiendo que Cristo está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Él lo ha prometido. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, no te avergüences de hablar de Cristo y tampoco te avergüences de participar de las aflicciones por hablar de Cristo. Tenés que estar dispuesto a sufrir. Prepárate para sufrir, soportar los sufrimientos por el Evangelio. Pero ¿qué cosa? No según tu carne, no según tu fuerza, sino que dice, por el Evangelio, ¿según qué? El poder ¿de quién? ¿El poder de quién? De Dios. Fíjese en Zacarías, dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Es con el Espíritu Santo, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu que sos hijo de Dios. Vos no podés hacer lo que hacías antes. Estamos en este mundo, pero no pensamos como pensábamos antes, ¿sí? No podemos hacer lo que hacíamos antes, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos lleva a Cristo. Entonces dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio, de hablar de Cristo ni de mí. No te avergüences. Acordate que yo estoy preso y todas las obras, todas las cosas que vimos, acordate de que Dios siempre estuvo con nosotros, Timoteo. Pablo de la cárcel, Timoteo ya 40 años pastoreando y le dice estas cosas. Participá. No te avergüences tampoco de participar de los padecimientos. Si sos un hijo de Dios, si sos una hija de Dios realmente, la palabra de Dios dice, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, pero por causa de Cristo, hermanos, sabiendo que cada tribulación es leve y momentáneo, lo que vos pases y lo que yo paso es momentáneo, es pasajero, realmente es pasajero, y Dios no nos va a dar más carga de la que nosotros podamos soportar. Entonces soporta los sufrimientos, prepárate para sufrir, pero no según tus fuerzas, porque no es según tus fuerzas, sino que es por la gracia de Dios, según el poder de Dios. Pablo decía también, no te avergüences, y en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, según esa dinamita. El Evangelio es esa dinamita, para que Dios realmente te transforme, para que Dios realmente te cambie y cambie las vidas. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, nada podemos hacer, no podemos cambiar a las personas, pero hay un poder sobrenatural, ¿sí?, que está en nosotros. Hay un poder realmente que se mueve a través de la palabra de Dios, ¿sí?, que es esa gente que es el Espíritu Santo. El instrumento, ¿sí?, la espada, como lo dice Hebreos, es la palabra de Dios. Y el agente que sigue activo es el Espíritu Santo, Dios mismo. No me avergüenzo del Evangelio porque es esa dinamita que te destruye y te hace de nuevo. Como le pasó a Pablo, como le pasó a los apóstoles, a los héroes de la fe. Amén. Y nos mueve, es más fuerte que nosotros. Entonces dice, según el poder de Dios, según el Espíritu Santo. Fíjense en versículo 9, que no le hemos leído. El poder de Dios, quien nos salvó, dice Pablo, y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, otra vez, no conforme a tus fuerzas, sino según el propósito suyo. Hay un propósito de parte de Dios, que pase lo que pase y venga lo que venga, déjame decirte que se va a cumplir. Hay un propósito eterno que es que Cristo viene pronto, amén. Y pase lo que pase, en las elecciones, todo lo que está pasando a nivel nación, ¿sí?, a nivel mundial, es permitido por Dios. Dios controla todo. Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios, Jesús, por la palabra de su boca, hace que el universo siga existiendo. Si Él quiere, dejamos de existir. Pero Él llamó al mundo a la existencia por el poder. Imagínate, hermanos, ¿cuánto dan gloria a Dios en eso? Salmo 143 dice que Él que sana a los quebrantados de corazón, así como es un Dios micro, también dice la palabra de Dios que Él tiene contadas cada una de las estrellas, llama por su nombre. Todos nuestros cabellos los tiene contados, ¿sí?, de cada célula de nuestro cuerpo hasta cada galaxia, cada estrella. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que nos impulsa a estar en la casa de Dios. Hermanos,
No venimos a perder el tiempo, sino a buscar su presencia. Y cada día, Señor, yo sé que voy a tu casa porque vos tenés algo nuevo para decirme, porque la palabra de Dios nos dice que el camino nuevo y vivo sigue abierto. Ese velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se fue reemplazado por su cuerpo. Dice la palabra de Dios que su cuerpo fue partido y molido por nuestros pecados. Abrió ese camino y ahora podemos entrar sin miedo, sin temor, sin vergüenza por el pecado, sino realmente podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos entraron a la mañana al trono de la gracia? ¿Cuántos entraron ayer al trono de la gracia, por ejemplo? Antes de venir a la reunión. ¿Cómo? En oración. ¿Cómo? En la palabra. Señor, entro al trono de la gracia. Entro delante de tu presencia por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Para pensar, hermanos, con un llamamiento santo, apartado del pecado, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Fíjense, antes de los tiempos de los siglos, antes de que exista el universo, antes de que exista esta cronología, antes de que vos nacieras, antes de que yo naciera, Cristo ya había sido sacrificado por nosotros. No lo podemos entender. ¿Lo entendemos con nuestra mente? No. ¿Lo podemos comprender? No. Porque la palabra de Dios nos dice que Él creó la cronología. Dios, ¿sí? En el tiempo de Dios, antes que el mundo fuese, Dios ya tenía a Jesucristo, ya tenía a su Hijo, ya tenía el plan, ¿sí? Y ya estaba hecho. No hay nada que pueda torcer su mano y su brazo. Fíjense, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, dice, ha sido manifestada, versículo 10, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Aquel que vino a este mundo, se hizo carne, era necesario que padeciese por nosotros. Fíjense, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y versículo 11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Fíjense, como compartía mi hermano también, muchos que dicen, hoy no visita el apóstol, el profeta, ¿sí? Hay una persona, como estamos compartiendo acá, que él decía, no se decía apóstol ni profeta, sino que decía, yo soy el pecador. Decía, en 1 Timoteo lo podemos ver también, 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a morir por los pecadores, a salvar a los pecadores, de los cuales Timoteo, yo soy el primero. Toda su vida fue entregada al servicio y a la voluntad de Dios. Y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Pablo no se avergonzaba de participar de las aflicciones, dice, pero no me, ¿qué dice? Avergüenzo. Versículo 8 estábamos compartiendo, no te avergüences. Y Pablo otra vez, hermano, ¿por qué tiene que remarcarlo otra vez a Timoteo? No te avergüences. Pablo dice, yo no me avergüenzo, no me da vergüenza, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuántos saben a quién han creído? Hermanos, fíjense, yo sé a quién he creído. No dice yo sé de quién he creído, sino a quién, hermanos. ¿Cuántos saben eso? Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, fíjense, no te avergüences de hablar de Cristo, no te avergüences de qué, de participar, de prepararte para sufrir, de soportar los sufrimientos, porque para eso fuimos llamados, ¿sí?, a un llamamiento santo. Y el versículo 13 dice, no te avergüences de seguir el ejemplo de Cristo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. No te avergüences de seguir el ejemplo de Cristo. Seguí el ejemplo, hermanos. Fíjense, en otra versión dice el modelo que tenemos. Aferrate al modelo de la enseñanza. ¿Cuál es nuestro modelo? No tal predicador, no tal hombre, no tal profeta, como quien dice, podemos ver en la Biblia, o podemos ver algún personaje bíblico que fueron usados por Dios, pero nuestro protagonista y nuestro mayor ejemplo es Jesús.
¿sí? Pablo le decía también a unos hermanos que se habían apartado de la gracia y volvieron otra vez a la ley, decía, hasta que Cristo sea formado. Yo quería realmente que Cristo sea formado, que crezcan ustedes. Estamos acá realmente para crecer hasta esa estatura de varón perfecto que tenemos en Cristo. Hermanos, cada día tenemos que mirar a Cristo y decir, ser como Jesús, ¿sí? No solamente en labios, sino en todo lo que hacemos, en cada cosa que hagamos, y poner a Jesús en primer lugar. De eso se trata, amén. Fíjense, retén la forma de las sanas palabras, no te avergüences así de hablar de Cristo, no te avergüences de participar de los padecimientos, no te avergüences de seguir el ejemplo de Cristo. Es el mayor ejemplo, no hay nada mejor en esta tierra, no hay mejor llamamiento, no hay mejor recompensa que ser llamado para servir a Cristo, para venir a los pies de Cristo. No hay mejor lugar, como dice una canción, que estar a los pies. No hay lugar más grande, más alto que estar a los pies de Cristo. No hay mejor lugar, hermanos. Amén. De eso se trata, estar a los pies de Jesús, venir a su casa, a su presencia, ¿sí? Tener una relación, tener un culto personal cada día. No hay nada mejor, no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que seguir el ejemplo de Cristo y aferrarse a ese modelo, porque ese modelo, ese prototipo que tenemos, que es Cristo, es infalible, es inmutable, es perfecto, no se desgasta con el tiempo, no desfallece, es nuestro Dios poderoso. Por eso decía Pablo, estoy seguro, yo sé a quién he creído, Timoteo, voy a padecer, he padecido, estoy a pronto de ser sacrificado, dicen otras palabras más adelante, pero yo sé a quién he creído. Yo sé, y por eso no me da vergüenza, no me da vergüenza de hablar de lo que estoy, no me avergüenzo de esta situación. Entonces no me avergüenzo también de seguir el ejemplo de Cristo, aferrarme al modelo de la enseñanza que hemos creído, hermanos. El Espíritu de Dios te guía a toda verdad. No tenemos excusa para decir, no sé cuál es la enseñanza, no sé cuál es. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a saber. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que leer la palabra de Dios. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que orar. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que venir a la reunión. Porque un día que faltamos a la casa de Dios realmente, sabemos que a veces tenemos inconvenientes o el trabajo, ¿sí? Pero también seamos conscientes de esto, de que Dios algo te quiere decir. Algo te quiere decir a vos y a mí. Amén. Siempre Dios tiene algo para decirnos. Fíjense en las sanas palabras que de mí oíste, aferrate al modelo de la enseñanza y aferrate en la fe y el amor en Cristo Jesús. ¿Cuál es el modelo? El prototipo es Cristo. Y el modelo y ese ejemplo que tenemos que es Cristo es en la fe y el amor en Él. ¿Se entiende, hermanos? Es en la fe y el amor en Él. Fíjense que es en Cristo Jesús. Y versículo 14, así como Pablo decía en el versículo 12, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjense, no te avergüences de hablar de Cristo, no te avergüences de sufrir, porque hablas de Cristo. Si vos hablas de Cristo, perdé cuidado, Timoteo, que vas a padecer, que muchos te van a dar la espalda, ¿sí? Que muchos van a querer traicionarte, que vas a seguir sufriendo, pero porque estás haciendo lo correcto, que es hablar la buena noticia. No te avergüences también de seguir el modelo, el prototipo, el ejemplo, el mayor ejemplo que es Cristo. Imita a Jesús, le está diciendo a Pablo, ¿sí? Aferrate en la fe. La fe de un cristiano que tiene que ser indestructible y el amor en Cristo Jesús. Lo que hacemos como hijos de Dios, las alabanzas, el venir a la iglesia, el venir a la oración, el poder saber que estamos siendo utilizados es porque amamos a Cristo. ¿Cuánto aman a Él? Como decía Joel al principio, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, decía Juan. Él nos amó primero. Su amor tiene iniciativa, es proactiva. Tuvo una iniciativa hacia vos y hacia mí. Y te va a seguir amando. No importa lo que pase, Él te va a seguir amando. Porque Él es amor y Él no puede dejar de ser lo que es en esencia. Él es nuestro Dios perfecto. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Él? Entonces no te avergüences de seguir el ejemplo y no te avergüences de cuidar la preciosa enseñanza de Cristo. No te avergüences
de cuidar, de guardar la buena y la preciosa enseñanza. Es preciosa por el Espíritu Santo. ¿Sabe dónde la guardás? La enseñanza, la preciosa enseñanza. ¿Sabe dónde guardás? En vasos de barro, dice la palabra de Dios. Tenemos este tesoro que es Cristo. Tenemos esta buena noticia. Tenemos esta enseñanza en vasos de barro que sos vos y soy yo. Somos barro, pero ese oro precioso, como lo dice la palabra de Dios, Cristo, lo tenemos en nosotros. Fíjense en el amor de Dios, hermanos. Siendo imperfecto como cantábamos, Él te sigue amando. Y Él vino a ser morada dentro tuyo y dentro mío. Y como lo dice Pablo a Timoteo, por el Espíritu Santo que mora en vos y en mí, Timoteo, que mora en vos y en mí, hermanos queridos, en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces no te avergüences de cuidar la preciosa enseñanza de Cristo. Sí, pero realmente quiero encasillar y caerle bien, simpatizarle a tal persona, quiero simpatizarle a tal chico, a tal chica, quiero encajar en la sociedad, quiero encajar en tal lugar, pero realmente la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que no te avergüences, pero ¿qué? De dar testimonio de la verdad. No te avergüences realmente de hablar de Cristo, de padecer. No te avergüences de seguir el ejemplo de Cristo, aunque te diga anticuado. Mirá, estamos en este año, mirá, no podés realmente seguir el ejemplo de Cristo, hermanos, porque es lo nuevo, más nuevo que las cosas que puedan venir en este mundo, estas modas. Tiempos pasan, las edades, la cultura cambia, podríamos decirlo, la gente cambia totalmente, ¿sí? Tiene pensamientos, son inconstantes, pero hay algo que no cambia y que es nuevo cada día, y podemos realmente conocer cada día más al Señor, que es su palabra, que es Él, que es su gracia. Entonces dice la palabra de Dios, guarda el buen depósito. No te avergüences también, Timoteo, de cuidar la preciosa enseñanza de Cristo. Guarda el depósito por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos cuidar esa preciosa enseñanza de Cristo? Dejando que por medio del Espíritu Santo nos guíe. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y Jesús dijo a Felipe, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y el Espíritu Santo nos guía a Cristo. El Espíritu Santo, ¿sabe lo que te hace? Te dice, seguí el ejemplo, el prototipo, el modelo perfecto que es Cristo. Andá, Jesús. El Espíritu Santo, si estás pensando, como lo decía el profeta Elías en aquel tiempo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a saltar de un lado al otro lado así? Bruscamente van a saltar, van a cambiar, no deslizándote, sino voy a estar allá y ahora voy a estar acá. Un día pruebo esto, un día pruebo lo otro. ¿Hasta cuándo? El Espíritu Santo te dice, anda Jesús, anda a su palabra, anda a la oración, te lleva a Cristo, ten una relación, y más que una relación, una común unión con Cristo, una comunión. La iglesia, como estábamos viendo los jueves, es una comunión, una comunidad. Tenemos una común unidad en Cristo. ¿Y saben lo que quiere decir comunidad? Es hablar y pensar de lo mismo. Yo hablo lo mismo que Cristo. Hablo como Cristo habla y pienso como Cristo piensa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no leemos su palabra? Acá dice, me dice lo que Cristo piensa, lo que Cristo tiene para mi vida, los planes. Yo decía, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para dar a cada uno según el fin que esperáis. ¿Sí? Sus caminos son más altos que los tuyos y que los míos. Sus pensamientos más altos, hermanos. Realmente su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Entonces dice, no te avergüences de hablar de Cristo, no te avergüences, estábamos compartiendo, de sufrir por la causa de Cristo. No te avergüences también de seguir el ejemplo, el modelo que es Cristo, que es perfecto, y no te avergüences de cuidarlo. Guárdalo, retén, guarda el buen depósito, realmente. Cuidá la preciosa enseñanza, es precioso. Jesús es precioso, como dice ese himno. Mi gloria será su rostro al mirar. Jesús es precioso, hermanos, ¿sí? Y no solamente hablando de una manera física, sino cuando vamos a la palabra de Dios, podemos ver, Señor, sos hermoso, sos precioso. Todo lo que vos tenés para mí es precioso. ¿Y cómo lo compruebo? Por medio de su palabra, y el Espíritu Santo me dice, mirá, viste que te dije, tenías que ir a Jesús. Cada día, hermanos, viste que te dije, tenías que orar más y buscar más, ¿sí?
Y a veces suele pasar que a veces estamos, porque somos humanos, y a veces decimos, no, está bien esto, estoy seguro que Dios quiere algo así, quiere esto para mi vida, y realmente tenemos que ir más profundo en cuanto a la oración, a la palabra de Dios. Tenemos que ir más profundo para que el Señor nos confirme y nos diga, mirá, el propósito que tengo. Como le decía en el versículo 9, según el propósito suyo, hay un propósito de parte de Dios, hermanos. Pero si no buscamos su presencia, realmente nunca vamos a estar seguros, como le decía Pablo, saber a quién hemos creído. Aunque tal vez no lleguemos a fin de mes, aunque tal vez pase esto, pase lo otro, realmente estar seguros que Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Como le decía Pablo, no me avergüenzo, y en el versículo 14, nosotros tenemos una responsabilidad como hijo e hija de Dios, que es cuidar la preciosa enseñanza de Cristo. Acuérdate, hermanos, la primera vez que escuchaste la palabra de Dios, la primera vez que alguien te habló de Cristo, la primera vez que alguien, ¿sí?, que tuviste un encuentro con el Señor, aquella experiencia que la viviste vos y que nadie te puede contar, sino que vos decís, yo lo he vivido, yo lo he tocado, como decía Juan, yo lo toqué, yo lo vi. Nadie me puede decir otra cosa porque yo lo vi. Yo vi a Dios en Jesús, yo vi a Jesús. Acordate de eso, pensá en eso, pensá en todas las cosas que el Señor hizo, hermanos, en tu vida, de todas las cosas que Dios te salvó, todas las cosas que el Señor te habló y te ayudó, te sustentó, no solamente económicamente, sino espiritualmente, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en toda área de tu vida. Acordate de eso y cuidá la preciosa enseñanza. Cuidá eso, hermanos, porque nadie te puede venir a cambiar de opinión si realmente tuviste un encuentro con Jesús. Si no lo tuviste, este es el momento para que puedas venir a los pies de Jesús y realmente decirle, Señor, vengo a ti, ¿no? Quiero conocerte cada día. Guardar el depósito por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la guía, hermanos. Amén. El Espíritu Santo es la guía que te lleva a Cristo, tu ayudador, el consolador, que habita dentro tuyo y, como lo decía Pablo, mora en nosotros, en cada hermano, en cada hermana, ¿sí? Aquellos que están padeciendo en diferentes partes del mundo, el Espíritu Santo es uno, y en Efesios dice que tenemos una fe, un espíritu, un Dios, un bautismo. Somos uno en Cristo, como hemos compartido en una confraternidad. Somos uno en Jesús. Amén. Pero en Cristo todo, y fuera de Cristo, realmente, separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, y por último quiero leer en Romanos, si alguien lo quiere leer, capítulo 10, versículo 11. Capítulo 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que me creyere no será avergonzado. Ahí está. Pablo, también citando una escritura de Isaías, dice, todo aquel que en Él creyere. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? ¿Cuántos creen que el Señor realmente vamos de victoria en victoria y nos saca de todas circunstancias? Realmente, ¿cuántos creen que el Señor tiene el control de tu vida, hermanos, y de mi vida? ¿Cuántos creen en su palabra, en sus promesas? No en lo que te diga las circunstancias, sino en lo que te diga el Señor. ¿Cuántos creen en Él, en definitiva? Y como dice su palabra, no será avergonzado, no vas a estar en vergüenza realmente. Como hemos compartido, Dios no se avergüenza de ser llamado yo soy tu Dios. Dios no se avergüenza, Jesús no se avergüenza de decir yo soy tu hermano. Yo participé de lo mismo. Yo te conozco mejor que nadie. Yo sé lo que estás pasando. Yo sé la situación que estás pasando porque yo, dice la palabra de Dios, decía Jesús, que no se avergüenza de ser llamarse hermanos, y porque dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él participó de lo mismo. Y Él te conoce, hermano, sabe lo que estás pasando. Y el Espíritu Santo nos dice también en Romanos capítulo 5, versículo 5, por el Espíritu Santo fue derramado el amor, y la esperanza esa no avergüenza, la esperanza que tenemos, lo más real que tenemos como hijo de Dios. Por eso, como compartía Nuria acá, dice Dios, la Biblia dice, Dios nos deja en vergüenza
a los que confían en Él. Así como David decía, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Como dice también Pedro, capítulo 4, versículo 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, hermanos. Y como compartíamos lo primero, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios, es por medio del Espíritu Santo, no es por medio de las circunstancias, mis emociones y mis sentimientos, sino que el justo por la fe vivirá. Hermanos, que esta palabra realmente te sea de aliento y no te avergüences, hermanos, de Cristo, del Evangelio, de hablar, de padecer, de seguir el ejemplo de Cristo, este modelo perfecto, y de cuidarlo hasta que Él venga, esta preciosa enseñanza que has aprendido, como le decía Pablo a Timoteo, y como Dios te dice, has aprendido, así como Timoteo, acordate de lo que Dios te ha hablado, de las promesas que el Señor te ha hecho. En su tiempo Dios la va a cumplir, pero tenés que estar en Cristo, no hay otra cosa, tenés que estar en Él, como lo dice su palabra, guardar el buen depósito por el Espíritu Santo. No me avergüenzo, Timoteo, del Evangelio, de lo que sufro, no me da vergüenza de hablar del Evangelio, vos tampoco, le decía Pablo, no te avergüences de dar testimonio de esto. No te avergüences, hermano, de dar testimonio de Cristo. Pase lo que pase, venga lo que venga, realmente que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y digas, yo soy un hijo de Dios, yo fui comprado con esa preciosa sangre y esa quiero cuidar, esa preciosa enseñanza que he recibido y aprendido, ese buen depósito por el Espíritu Santo que mora en mi vida. Amén. Realmente, hermanos, que esta palabra te sea de aliento y de bendición. Me gustaría cerrar con una alabanza, si las chicas quieren cantar, esta canción que dice, no me avergüenzo de Cristo. Mientras los chicos pasan, le invito a mi hermano, si puede hacer una oración, así también estamos tocando y lo cantamos y nos despedimos, hermanos. Amén. Realmente que podamos meditar en su palabra, no nos avergoncemos del Señor, porque Él no se avergüenza de vos y Él te desafía a que vos cada día no te avergüences, sino que cada día puedas saber y realmente meditar en su palabra. Amén. Siempre presente que pueda estar en tu vida la palabra de Dios.